país en moto, en el taller de Dirt de Un País en Moto. Y esta tarde quiero presentarles a esta belleza de moto, a esta maravilla, porque ahí donde ustedes la ven es una Yamaha YZ 250F, la edición aniversario 50 que salió en el año 2006, como la van a ver en la foto a continuación. Esta moto es un emblema, es una transición en las motos de cross, donde se implementan un chasis de aluminio, de aleaciones de aluminio, de duraluminio, realmente un crisol, un atanor de la alquimia y los metales, donde se empieza a desarrollar una nueva generación de motocicletas. Y esta moto es el punto de partida de esa transición tecnológica y de materiales. Llegó a nuestras manos, ahora es nuestro, y es una moto a la que vamos a restaurar. Quiero que se fijen bien, cámaras que se acerquen, para ver todo lo que vamos a ir encontrando ahorita. ¿Qué es lo que veo? La moto aparentemente está muy bien, está trabajando, está operando. Vamos a tratar de prenderlo, ¿bueno? Ok, ¿qué podemos ver? El motor está bien, se lo oye bien, pero hay algunos detalles. Carburador, vamos a desarmarla. Creo que el carburador es algo que si está bien lo reparamos y si no pues va nuevo. ¿Qué tenemos que fijarnos primero? Y esto que les sirva a todos. Kit de arrastre, que se acerque cámara. Compramos una moto usada y miren, si ven el desgaste de los piñones, de los dientes de la Catalina, ahí que puedes ver que hubo una cadena muy templada, o si es que estuvieran inversos o rotos, también es una cadena destemplada. La cadena ya cumplió su vida útil. Este desgaste es normal, ¿sí? No se olviden que son motos de cross y el basculante está trabajando a lo largo de todo el ejercicio de la suspensión, y obviamente hay momentos donde se va a templar, la moto salta, la cadena se estira, se tiembla, se encoge. Entonces en su rango medio tiene un juego que es del admitido por el fabricante, pero es una moto de cross y va a estar sometida a una tracción, a un desgaste. Son motores que con 250 centímetros están lanzando 45, 46 caballos, realmente son muy potentes. Catalina para afuera, cadena para afuera, piñón para afuera. ¿Qué veo por acá? Cuerpo de entrada de aire, lo veo un poco reseco. Vamos a desarmarlo, vamos a ver qué tenemos aquí, qué nos encontramos. La manga del carburador que conecta a la cámara de combustión, ya por aquí entras al sistema de válvulas, la válvula se abre, pasa el combustible, viene la ignición. Este hay que cambiar, mandatoriamente hay que cambiarlo. Cables, estoy viendo que el cable del encendido en caliente, estas motos tienen el choque para el encendido en frío y tienen el starter en caliente que te permite prender más rápido la moto. El choque tiene, por ejemplo, ya el diente no sostiene, así que simplemente podríamos reemplazar la pieza, o si hubiera un daño pues ya veríamos la opción de poner un cargador nuevo. ¿Qué más? Embrague. Creo que el embrague se lo ve bastante bien, aunque está roto su retenedor, pero esto es sencillo. Realmente el costo de esto tampoco es muy alto, así que en lo personal preferiría cambiar embrague completo. Los radiadores se ven en buenas condiciones. Los plásticos están bastante bien. Los vidrios podrían quedar increíbles con una buena gráfica. Los tornillos, los pernos no son los originales. Sí pediría, a ver, es una edición aniversario y si la vamos a restaurar al estilo de Bisuete Performance, va a quedar tal cual salió del almacén por primera vez. Va a quedar espectacular o mucho mejor. En la transición, si veo cosas que le pueden mejorar a la moto, si veo productos aftermarket que puedan hacer que la moto sea mucho mejor, pues los vamos a poner en consideración. Se van a ir todos los plásticos para afuera.
Vamos a desarmar el subchasis. Quiero que vean la suspensión acá. Este es un amortiguador, es un monoshock. Y tiene, claro, es mixto, aceite y aire. Y aquí tienes la carga. Habría que revisar manuales para ver cuál es la carga correcta. Las suspensiones que llevan ese mix de aceite-aire usualmente son complicadas de poner a punto, ¿no? Aquí podemos ver que estos pernos nos indican que primero no son nuevos. El motor ya fue abierto anteriormente, seguramente tuvieron que cambiar pistón, rines. En estas motos es frecuente porque el fabricante te recomienda cada cierto número de horas abrir el motor, cambiar pistón, rines, a veces la canastilla, alguna cosa, para que el motor no se vaya a romper, ¿no es cierto? Son mantenimientos preventivos, son reparaciones preventivas antes que un daño. Las bombas se ven bastante bien, cañerías se ven bien, sistema de escape tiene un golpe, esto hay que cambiar. Estas cosas, por pequeñas que parezcan, estos golpes hacen que el flujo de gases desde la cámara de combustión no sea eficiente, empiece a generar conflictos y realmente no es bueno. Si no lo puedes reparar, es mejor cambiar esta pieza. Por acá vemos que el empaque que une el múltiple de escape con el linkage y el que va hacia el slip-on está mal. Hay que cambiarlo. Aquí se pierden gases y por tanto la moto se va a descompensar. La pata está bien, protectores están bien, mangueras están resecas. Me gustaría sacar todos los radiadores y hacerle un mantenimiento completo. Las suspensiones se las vamos a mandar a Diego Salvador de Westec, que nos las deje flamantes. Llantas están muy bien. La llanta, bueno, esta llanta la pusimos. Esta moto ya la tuvimos, estuvo muy bien. Vamos a revisar ahora la articulación. Fíjense en esto. El amortiguador se une entre el chasis y la tijera a través de un link. Ese link es un triángulo que lo que hace es generar un efecto de polea entre la acción de compresión y rebote para mejorar o ser más eficiente. Y ahí hay rodamientos, hay rolimanes, hay, ¿cómo se llaman? Hay bocines. Esto es hierro. Así que como es el volante, en lo personal lo veo ya muy gastadito, no me gusta. Cables de acelerador. Las maniguetas están viejas. Miren estos cables, chicos. Con esto te topas y realmente no es que esto esté mal. Esto es parte del uso, es parte del tiempo. No se olviden que estas no son motos que andan en la calle. Estas son motos que se van al suelo, se caen, se enlodan, enquebradas, o sea, son motos para eso. Más bien, es impresionante cómo estas motos soportan tanto maltrato. Realmente nosotros no estamos en ese nivel de competición y no les llevamos a ese punto, pero quien manejó esta moto antes sí tenía un nivel y realmente competía y participaba y le dio duro. Para eso están hechos. Entonces, les vamos a hacer partícipes de una de las restauraciones más lindas que habré hecho en toda mi vida conociendo motos. Y esto va a ser espectacular. Así que no se pierdan y arrancamos con el desarme de la IEZ 250 aniversario 50, año 2006. Vamos a ir viendo cómo queda esta maravilla, chicos.